Hola chicos, bienvenidos a la tarea 9 de la asignatura Ética, Leyes y Conexos para las carreras de Cuidado Canino y Producción Animal. Pues bien, en esta ocasión lo que vamos a revisar un poco es lo que ya veníamos anticipando un poco. ¿Cuáles son los organismos estatales del sector público? ¿Cuáles son sus potestades, competencias, atribuciones y cómo se conforman? Es importante justamente para tener en cuenta cuáles son las leyes que nos rigen, cuáles son las normas que nos rigen, tener en cuenta también y tener mapeado cómo funciona el Estado, de qué manera podemos movernos, qué autoridades son las que nos van a controlar. En ese sentido, voy a proceder a hacer la presentación de la asignatura. ¿Listo? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener claro qué es el Estado. Vamos a ir a breves rasgos, pero tener en cuenta que en el caso ecuatoriano concretamente, y en el caso de la actualidad, de la modernidad, se conoce al Estado como esa comunidad de personas en un espacio determinado con el poder de organizarse y con independencia. Los Estados tienen que tener ciertos elementos constitutivos para considerarse como tales. Principalmente tiene que existir un pueblo, un territorio, el poder, es decir, la capacidad de organización, la soberanía, que es esta facultad que tienen los pueblos para gobernarse a sí mismos, y más que nada, y muy importante, es el reconocimiento internacional. El reconocimiento internacional. Es importante ver que no todos los estados son naciones, no todas las naciones son estados. Es interesante ver que no todos los estados en su lo que sí es verdad que en su mayoría son democráticos, pero no todos son democráticos. Existen algunas maneras de gobierno. Ahí tenemos la monarquía, que es el gobierno de un monarca unitario de una sola persona, la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, esto no sean las personas que tienen el poder o solo únicamente los políticos, el gobierno de los mejores. Un grupo reducido es el que nos gobierna y también finalmente la democracia, que vendría a ser el gobierno del pueblo. Demos, pueblo, gracia, poder, ¿no? En el mundo contemporáneo existen estados democráticos, también existen estados autoritarios donde la autoridad se impone más allá de las normas y también totalitarios donde no existe la capacidad de haber, de que hay una voz disidente, una voz que diga que no. En ese sentido también en las democracias actuales hay presidencialismos, donde justamente el presidente es el jefe de Estado, y también el parlamentarismo, donde más bien el presidente del Parlamento, del Congreso, es el que es el jefe del Estado. Tenemos en la actualidad, pululan en nuestro universo la federación, por ejemplo, la Federación Rusa, el Principado de Andorra, los Emiratos, que son nada democráticos, los ducados, los estados, y finalmente una república. Nosotros somos una república porque no contamos con un rey, no contamos con un soberano y somos netamente democráticos. El artículo 1 de nuestra Constitución, que ya lo hemos revisado, nos señalaba que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional, laico, se organiza en forma de república, y esto de que se organice en forma de república y que sea un estado presidencialista, nos da un poco de luces sobre cómo nos vamos a organizar. Hay 5 funciones del Estado, ya las habíamos visto, y hoy vamos a adentrarnos un poquito en cada una. Tenemos la función ejecutiva, legislativa, judicial, las clásicas de toda la vida, y la de transparencia y electoral. Vamos a ir quizás de las menos conocidas a las más conocidas, y tenemos la función electoral, que se encarga de garantizar el ejercicio de los derechos democráticos, no el sufragio sí, pero también existen otras formas de ejercer derechos democráticos, como tal, como la participación ciudadana, o simple, claro, los referéndums, este tipo de cosas, los partidos políticos. Se conforman de dos entes: el Consejo Nacional Electoral, que le vemos cada 4 años las elecciones de presidente, y también el Tribunal Contencioso Electoral, que es una justicia específica solo para esta función del Estado. Tenemos también el famoso
los problemas que genera y las pocas soluciones que nos ha dado en la realidad. La función de transparencia y control social está en el artículo 204 de la Constitución, que les dejo en los materiales. Su principal función es nombrar las autoridades de control, ¿sí? De una manera eh, muy venida de la ciudadanía. Se supone que la función de transparencia y control social no es organizado por políticos, sino por ciudadanos de a pie, y ellos se encargan de ponernos al contralor, se encargan de ponernos a los defensores del pueblo, las superintendencias, y también combatir la corrupción. Vamos viendo que esta institución ya tiene sus años, ha venido sus años, y pues genera más debates por los escándalos que tienen en su elección que por lo que en realidad ha podido ser. También se encarga de las vedurías ciudadanas, ¿no? De que haya más participación ciudadana. Está la función judicial, que está en los artículos 167 y 177 de la Constitución, y su principal función es administrar justicia de toda la vida, ¿no? Imponer sanciones, imponer sanciones como tal, dentro con un juez que pueda perseguir el cumplimiento de esa sanción. Está conformada la función judicial por la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia y los tribunales y juzgados. Además de eso, existe el Consejo de la Judicatura, que en lo que se encarga en realidad es de organizar justamente las elecciones de los juzgadores, administra los recursos de la Corte, de los juzgados, de las Cortes Provinciales, y se encarga también del régimen disciplinario de quienes imparten justicia. Tenemos la función legislativa, que es representada por la Asamblea Nacional del Ecuador. Tiene dos funciones principales, que muchas veces las vemos difuminadas. La una es legislar o crear leyes, leyes específicamente. Hemos revisado ya solo leyes orgánicas y leyes ordinarias. Y también fiscalizar las acciones del gobierno. Quizás esto es lo que más se dedica y no generar tanto leyes. Está contemplada en el artículo 118 de la Constitución, y no existe otro órgano que compruebe la función legislativa. Finalmente tenemos la función ejecutiva. La función ejecutiva está contemplada en el artículo 141 y, como su nombre lo indica, se encarga de gobernar, de ejecutar, ser el responsable de proveer los servicios a la ciudadanía, ser el responsable de la administración de la administración pública, ¿no? Como somos una república presidencialista, es el jefe de Estado, el presidente, funge como nuestro representante en el exterior, funge también como el único responsable de lo que sucede en el sector público. Está conformado, lo voy a decir de una manera muy sucinta: presidencia de la República, vicepresidencia, los ministerios y dependencias de gobierno. Parecería a grosso modo que es fácil de ver, pero vamos a ver actualmente cómo está conformada la función ejecutiva. La función ejecutiva en realidad es la más grande que está está en el entramado político. Tiene 123 entidades vigentes, como ustedes pueden ver. Voy a ponerle grande esto. 123 dependencias, ¿no? Vamos a hacerle un poco de zoom para poder ver mejor. Ahora sí, vamos a ver este mapa conceptual. La presidencia de la República tiene un montón de dependencias adscritas. Tenemos secretarías, secretarías, medios de comunicación, empresas públicas, el Servicio de Gestión Inmobiliaria, la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Gestión de la Política, el SRI, tenemos los consejos nacionales para la igualdad, el Consejo de Género, el Consejo Intergeneracional, Pueblos y Nacionalidades, el Consejo de Movilidad Humana. Además de eso, tenemos todos los ministerios con
con sus agencias de regulación, con sus agencias de control, tenemos institutos de promoción, empresas públicas, banca pública, un entramado gigantesco del gabinete sectorial. Vámonos a que nos interesa, ¿sí? Tenemos aquí la CNCIT, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerios de Educación, en fin. Pero el que nos interesa a nosotros justamente va el Ministerio de Agricultura, que se encuentra, mm, mm, lo tenemos aquí justamente en el gabinete sectorial económico y productivo, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿sí? El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene una agencia de regulación, una agencia ministerial que es la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario. Tenemos el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y la Unidad Nacional del Almacenamiento, que también depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este es el marco en el que nos vamos a centrar un poco cuando ya analicemos un poco más las normativas jurídicas específicas del sector. Eh, Como ustedes pueden ver, la función ejecutiva es donde se concentra la mayor cantidad de instituciones. Aquí también es importante tomar en cuenta que dentro del Estado ecuatoriano también hay instituciones que no pertenecen a ninguna u otra función, simplemente buen servicios a la comunidad. Aquí tenemos la cantidad y los diferentes servicios que brinda el Estado como tal. Y pues bien, una vez hecho esta aclaración, ya tenemos un poquito más claro. Sería interesante que analicen los materiales que les he dejado en clase para que podamos identificar en dónde nos encontramos, ¿sí? Esperemos poder reforzar un poco este engranaje gigante donde se compone el sector público y pues como hemos visto a grosso modo, la Constitución nos da líneas generales, pero en la práctica ya vienen estas pequeñas normas y vienen estos pequeños decretos ejecutivos que nos dicen cómo está conformado nuestro Estado ecuatoriano. Gracias chicos por la atención y pues espero que nos veamos para la siguiente clase. Un abrazo para todos y todas.